Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar acá. Este encuentro tiene que ver, evidentemente, con la muestra que pueden ver acá de Norberto Puzzolo, que es el gran artista rosarino. ¿Pues sos rosarino, flaco? Sí, ¿no? Sí. Nacido y criado. Bien, lo que queríamos era tener esta charla con Adriana Lauría, porque Adriana es alguien que ha trabajado muchísimo en la obra de Norberto, una historiadora que realmente ha dado cuenta del trayecto de Norberto. Lo que sí a mí me preocupó, que tanto a vos como a mí, Adriana, en el flyer nos acusan de teóricos, que no sé si quiere decir que teóricamente somos nosotros y a lo mejor tenemos que demostrarlo en la práctica o no sé. Pero eso, pensándolo, me dio pie para pensar en esto que me lo contaste un día por teléfono y me pareció fantástico, que es si queremos ser Norberto Puzzolo. Yo tengo una respuesta clarísima al respecto, pero me encantó que el título sea esta propuesta, porque ¿qué significa, no? Querer ser Norberto Puzzolo. Por supuesto, cuando me lo contó inmediatamente dije, o Puzzolo o Malkovich, y tampoco sé con cuál de los dos me quedaría, pero no importa. Y recordé esa película preciosa, por otra parte, y que evidentemente le inspiró a Adriana ese título, y que no sé si tendrá respuesta en esta charla, probablemente no, porque ser Norberto Puzzolo creo que es una complejidad importante. Ser Norberto Puzzolo, y estoy hablando del artista, no del tipo, porque si no también tenemos otro temita, pero del artista es realmente complejo. Me parece que, a pesar de lo triste que puede ser el momento, hay algo como de homenaje. Este momento que estamos viviendo, que es un momento realmente complicado. Yo de acá me voy a tener que ir a ver qué está pasando con mi equipo en la facultad, en la universidad, porque evidentemente estamos en un momento muy difícil. Pero por otro lado, en relación a esto, hasta parece un homenaje a Norberto. Norberto es un tipo que se ha pasado la vida en ese lugar de no sacarle el cuerpo a lo político, de no sacarle el cuerpo al pensamiento social, y realmente este es uno de esos momentos que además reafirma, creo que de un modo muy contundente, la vigencia de la obra de Puzzolo. Eso me parece alucinante. Bueno, los voy a dejar con la teórica Adriana Lauría para que nos cuente. Lo de teóricos lo puse yo. Es más, Turco, vos no notaste que te puse a vos primero que a mí. Bueno, ok. Entonces fui gentil. Lo de teórico, si no te gustó, ¿qué le vamos a hacer? Pero en la teoría, como decía antes, como el multitasking que uno tiene desde estos conoceres y saberes, y a vos no te puse como artista. Pero no, acá, qué sé yo, pero también sos teórico, también sos artista. Bueno, culpable de la palabra teóricos, pero crítico, historiador, curador, gestor cultural, pica pica y bajada de vereda, diseñador gráfico, bueno, sí, y aparte eso te da la pauta de que uno necesita muchos laburos para vivir. Bueno, mi mamá ya me lo dijo cuando elegí la carrera. ¿De qué vas a vivir, nena? Bueno, este es un momento difícil. En Buenos Aires también. Ya nos acusaron a los de Puan, Filosofía y Letras, de que damos clase fumados, damos clase fumados. Y que
solo adoctrinamos para el lado de la zurda. ¡Ah, mucha honra! Lo peor de todo es que esa mina tiene mi segundo nombre, que era el primer nombre de mi vieja, cosa que es una puñalada. Muy bien, como ustedes ven, ya pueden ir tomando la temperatura de cómo viene esta conversación. ¿Sí? En cualquier momento puede haber un allanamiento. Exactamente. Bueno, vamos todos en cana. Perfecto. Bueno, no sería la primera vez. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla, que es por donde quería yo un poquito empezar, es una obra, ahí están los datos, 2002, Cielito Argentino con Fragmentos, 3, que si ustedes miran el contexto de esta sala, vendría a ser como una obra bastante semejante, pero al revés. El fondo es sublime, es maravilloso, es bellísimo, y lo que hincha, lo que molesta, lo que una vez Norberto me dijo muy claramente, lo que lo arruina es lo que tiene delante, los pequeños fragmentos, los escombros. ¿Qué época? 2002. Otro tropiezo en la vida de los argentinos, ¿no? El país estaba literalmente en llamas, ¿no? Y Norberto decía, pero mire que es lindo mi país paisano, ¿no? Dice la canción. Pero hacemos cualquier cosa para arruinarlo. Entonces, bueno, esos atardeceres de Timbúes, ¿no? Y cómo arruinarlos. Yo elegí esta obra, estuvo en esa exposición que ustedes están viendo ahí, un estudio abierto que se hizo en el apostadero naval, al lado del Museo de los Inmigrantes, al lado del Muntref, por si acaso alguien tiene ese punto de referencia. Y la exposición que se instaló ahí se le llamó, participaron otros artistas, Argentina bajo la línea del horizonte. Y bueno, por supuesto, estas obras de Norberto me venían espectacularmente para esa muestra. No puse estas otras muestras, pero estos otros ejemplares de la serie, pero digamos, para que ustedes tengan idea de la densidad, ¿no? Porque así como son muy densas estas obras que estamos acá, donde el fondo es la basura, acá, en este otro caso la basura está delante del paisaje. Bueno, era para cielitos con escombros, ¿no? Hace poco escribí un texto sobre una artista que en el año 93 hizo una instalación a la Costanera Sur. Liliana Maresca es. Yo tengo algunas viudeces, una es esa, Bernie fue otra, Norberto. Bueno, está vivo. Él dice que estás vivo. En el texto que escribe. Bueno. Esa instalación en momentos en que la Costanera Sur y la reserva ecológica no tenía el paisaje que tiene ahora, no tenía el verde, la vegetación, la naturaleza que por suerte avanzó. En ese momento ese lugar era puros escombros y los escombros venían de grandes zonas de la ciudad que habían sido derrumbadas para construir autopistas, gracias a Cacciatore, la dictadura militar, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de esos lugares permanecieron como baldíos durante décadas, la zona de Saavedra, por ejemplo. O sea que estos tipos, los de la dictadura, ¿no? Cívico, militar, no solamente, digamos, arruinaron
vidas de muchos y liquidaron a un montón de gente, sino que también empezaron a tirar abajo ciudades. Hicieron escombros literalmente, digamos, ¿no? Metafóricamente y literalmente. Y Norberto lo interpreta perfectamente en esta serie. Es más, hace la otra, Cielito Argentino con Piedra. Ustedes fíjense, cuelga la piedrita de una soguita y este método archimafioso de hacer desaparecer cadáveres atándoles una piedra a los pies es algo que también hizo la dictadura. Se encontraron en el Río de la Plata, concretamente, cadáveres en esta situación. Después Norberto completa la serie con esta otra obra que es Cayó piedra sin llover, ¿no? O sea que, bueno, nada, avanzando y dando vueltas en torno a la ruina. Para el año 2008 yo elegí una obra de Norberto maravillosa que dice: es inútil, la tristeza será eterna, homenaje a Van Gogh. Usa sus manos, o sea, se vuelve, es una época en que él es performer de sus obras, usa a veces también a los chicos, a sus hijos, como modelos. Bueno, la cita Van Gogh, la cita, hay una navaja, ¿no? El corte de la oreja, ¿no? La automutilación. Y esta obra es una enorme obra. ¿La tenés todavía, Norbert? Es muy impresionante por la superposición, ¿no? De esto que vos decías, el uso del fragmento, o sea, hay procedimientos recurrentes en la obra de Norberto que se pueden ver acá, que se pueden ir rastreando desde la década del 80, concretamente, porque cuando él decide usar la fotografía como método para su arte, también paralelamente usa la fotografía en forma profesional en la década del 70 como reportero gráfico y en la del 80 como fotógrafo publicitario. Entonces me decía, yo tenía que separar la técnica y el procedimiento de lo que yo quería seguir haciendo como artista, de lo que hacía con bastante destreza para la publicidad. En la publicidad todo es impecable, la imagen, porque el producto se tiene que ver perfectamente. Norberto, en todas esas profesiones, lo dice en un video que ustedes publicaron ahora hace poco, que el museo y tomó y editó y tiene publicado en YouTube, que yo les recomiendo ver. Es una larga entrevista que hace la gente del museo con Norberto previo a esta muestra, pero hablando de muchas de las obras que el museo tiene dentro de su colección. Y Norberto dice ahí, bueno, yo ahí tengo que usar otros procedimientos. Entonces usa el fragmento, el collage, romper, pegar, superponer, volver a superponer, cosas que también hiciste con Grela, ¿no? O sea, esos procedimientos que también hizo con Grela. Y acá eso se ve claramente, está, digamos, esa complejidad, incluso la escritura, el tema de la escritura, la superposición de imágenes, el hacer textura, ¿no? Al atravesar toda la fotografía, que es esa cosa muy lisita, ¿no? Desde el punto de vista material, pero que desde el punto de vista visual él necesitaba enriquecer. Ahí, bueno, también participan, bueno, desde García Uriburu, desde Alberto Greco, Liliana Maresca, Juan Dofo, Gabriel Bayo. El espectro de artistas era grande y de muchas generaciones.
acá fue una movida, o sea, no era una sola obra, era toda una muestra, ¿no? Esto fue una conversación que tuvimos, surgió en una conversación que tuvimos con Florencia Battiti, actual directora general del Parque de la Memoria de Buenos Aires, que en ese momento era la curadora. Y nos fuimos a comer pescado al río, a la bajada al río. ¿Qué corno estábamos haciendo? No me puedo acordar. Creo que era Argentina Pinta Bien. Estábamos, Arte de Santa Fe. Claro, el 11, por ahí, en el 10, el 11, estábamos armando eso. Esa me olvidé de ponerla, esa obra. Bueno, no importa. El tema fue que Norberto y yo estábamos de un lado de la mesa y del otro lado de la mesa estaba Flor. Y Flor nos mira a los dos, entrecierra los ojitos y nos dice: ustedes dos tienen que preparar una muestra para el parque. Y nada, no paró hasta que la hicimos. La concretamos en el 2013. Fue una muestra, la verdad, hermosísima. Era casi una antológica de Norberto, porque había obras del 2010 en adelante, ¿no? O sea, de Los Humos, antes, estaba desde Lejía, 2008, ¿no? 2008, sí, 2008. ¿Vos tampoco te acordás? No, 2009 fue la muestra, pero puede ser que haya fotos que estén fechadas 2009. Bueno, en fin, ahí estamos. 2009 se hizo acá, en el SEC, y ahí Norberto me convocó como prologuista. Que estuvo muy lindo hacer eso, y estuvo muy lindo venir a esa exposición. Y de esa exposición, yo hoy viendo la sala oscura, dije, acá está como parte de la puesta en escena. Lisandro está ahí. Claro, porque se bajaban las luces, se metía el video, sí. Exactamente, ahí había un juego de puesta en escena. Ahí Leandro colaboró muchísimo con la factura del video también, ¿no? El sonido, ahí también había sonido, O sea que ahora te copiaste otra vez de Leandro, digamos, o sea, sí. Lo notable, déjame meter este pequeño bocadillo. Lo notable, y lo hablamos a veces con Lisandro, que todo eso que uno lo ve con poca diferencia de años, es toda historia antigua, es decir, haber hecho que hizo él una hoja que volaba en medio de un bosque y pasaba entre medio de los árboles, y cuando pasaba a través del sol tenía transparencia y todo, y la banda de sonido era hecho con fonemas de una cantante de ópera, que recuerdo que convocamos a alguien para que nos dijera si estaba bien, un amigo de Lisandro o alguien que entendía mucho de ópera o cantaba ópera, no recuerdo bien, y dijo: sí, está perfecto, pero hay un solo error, no se equivoca nunca. Claro, como estaba hecho por fonema y todo, en realidad lo interesante de esa muestra es que fue totalmente virtual, nada existía. Todo parecía real, pero nada era verdad, ni la cantante. La inteligencia artificial. Antes de la inteligencia, por eso vemos hoy la hoja esa volando y claro, suena algo duro. Sin embargo, en ese momento era un programa realmente complicado. Me acuerdo que en la mesa de reproducción se sacaron cientos de fotos de la hoja con distintas luces de transparencia, que después lo trabajó. Yo no me pregunten cómo, en todo caso que lo diga él. Yo no sé cómo lo trabajó, lo mismo que Supongo que por capas, por layers, y bueno. Ahora viene la inteligencia artificial y, pronto va a dar clases por mí, o sea que estoy preparando una jubilación acelerada. Bueno, esta muestra en el parque, en el año 2013, arrancaba con una cosa muy interesante que Norberto había descubierto hacía poco, que eran unos negativos de tomas fotográficas hechas en Tucumán, el momento de los registros de Tucumán Arde, desarmando la casa de tus padres, ¿no es cierto? La casa de los padres de ellos. Él encuentra estos negativos. Bueno, nada, es un encuentro increíble porque todo ese material se perdió. Todo el material ese fotográfico se perdió porque aparte fue secuestrado por la policía, etcétera. Cuando se cerró, creo que se le cerró la de Buenos Aires. La de Buenos Aires tuvo una crítica policial que la cerró. Bueno,
Entonces, lo que ustedes ven ahí traslúcido en primer plano es un changuito cañero, ¿no? Que aparece ahí, y que Norberto quiso imprimir en estas telas translúcidas, porque decía, esto es lo más viejo que está. Entonces, es como que está en la nebulosa del tiempo, ¿no? Y, bueno, había 3 ejemplares de esas fotografías que eran el ingreso, digamos, a la Sala País, que, perdón, ¿no? Pero yo siento como un enorme honor haber hecho esta muestra en ese lugar, con todas las connotaciones que ese lugar tiene, y revisando la obra de Norberto. Aparte, tuvimos, la verdad, que muchas satisfacciones, porque fue muy bien leída. Y ahora, después, Norberto, vos vas a contar la historia de Vera, que es una preciosura. Si vas a llorar, la cuento yo, y lloro yo. Bueno, ahí aparece de todo. Aparecen las fotografías como, a ver si hay acercamientos, porque esto no se ve particularmente demasiado bien. A ver, bueno, nada, ahí aparecen las hojas de elegía, ¿no? Que eran una serie de... no, estoy viendo esta, por eso esto me confunde. Sí, aparece lo último que habías hecho en ese momento, que eran los paisajes residuales, en donde vuelve a aparecer la silla las famosas sillas de la instalación del ciclo de arte de vanguardia que se hizo en Rosario en el 68, esa instalación con vista a la vidriera, digamos. Aparece solita y aparece en el medio de estos maravillosos parques de paisajes tomados por Norberto, tomados y otra vez retrabajados, porque Norberto acá hace collage, pero con el truco de que no se ve al borde de lo pegado, ¿no? O sea, haciendo que todas esas imágenes que abarcan un montón de imágenes, un montón de registros, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como me dijo Norberto que hacía, y que los iba ensamblando ya de manera digital. Por eso esos enormes paisajes. Del río Carcarañá, de Timbúes, de donde él tiene su lugarcito, su rincón en el mundo, ¿no? Que ya formaba parte del repertorio de imágenes, tanto en Elegía como en Los Humos y los Otros, que son otros paisajes que también formaron parte de esta exhibición. Yo quiero, si me dejas decir algo claro, de vos. En tu curaduría decidiste poner las sillas de la vidriera, pero no mirando la vidriera ya, sino mirando las fotos periodísticas. Ahora, fue una cosa, estaba en la anterior. La del Bar Iberia, a ver, pero lo que pasa es que no sé si se veía, Norbert, a ver si hay otra que se ve un cachito más. Ahí tenemos, bueno, ahí en la siguiente se va a ver mejor. Acá tenemos uno de esos paisajes enorme, de largo, que yo le dije a Norberto, ¿y si lo ponemos como están las ninfeas en el MoMA de Nueva York? Esos delirios. Ya que si lo vamos a hacer bien, vamos a copiarnos bien, tanto curatorialmente como artísticamente. Bueno, fue un despelote el dispositivo, pero Norberto le encontró la vuelta a cómo instalar eso. Aparte, si ustedes ven, la sala ahí tiene un pilar, que fue un dolor de cabeza, por decirlo en buenos términos. Y en el primer plano aparece una de las hojitas de elegía, esas hojitas de elegía que están particularmente torturadas, atadas a sus árboles, ¿no? Que son como el poste del silicio, ¿no? El poste de los latigazos del Jesucristo, atadas con sogas, con alambres de púa, ¿no? O sea, están en el lugar de otros cuerpos, evidentemente, ¿no? Pero vistas desde hoy, Norbert, ya me eras ecológico de aquella época.
pero acá sos más. Acá. Bueno, ahí está lo que decía Norberto. Estaba esa foto, que era una foto periodística, que para mí son más que periodísticas, porque hay un ojo ahí que es más que el reportero gráfico, para mi modo de ver. Y esa foto era una foto tomada instantes después de un atentado al bar Iberia. El vidrio del bar, donde está el nombre del bar, estaba baleado, por completo baleado. Entonces, la idea ahí fue que esa vidriera, ¿no? esa platea a la vidriera del 68, bueno, fuera lo que realmente fue, ¿no? Lo que realmente pasó poco después. Eso quedaba enfrente de donde sí se lo muestro. Por favor. El bar Iberia estaba bien enfrente de la sala que era, como nosotros no queríamos exponer ni en galerías ni en museos, era la agencia de publicidad Cuadro nos había prestado un local que estaba en calle Terrible 700 y bien enfrente estaba el bar Iberia, así que casi estaban enfrentados, ¿no? ¿Y por qué no comentás la foto de Favario? Bueno, hay una foto que ustedes la deben ver porque incluso, no sé, me emociona que la gente de esta agrupación de arte la usa como estandarte gigante para las marchas y demás. Y es una foto que yo siempre digo que, no lo digo yo, lo dice uno que sabe más que yo, que se llama Roland Barthes, que la foto siempre es pasado, ¿no? Es decir, nunca es presente, siempre ocurrió, siempre, al revés incluso del cine, que el cine se apagan las luces, se prende el proyector y Carlito Chaplin está vivo, ¿no? Está actuando con su bastón, con su galera. La fotografía siempre es pasado. Y en cambio esa foto que están usando y que, bueno, yo me emociona mucho incluso cuando la veo, es una foto de registro simplemente de esa muestra, nada más que un registro de la muestra, y está Eduardo Favario mirando por la de la vidriera hacia adentro, donde están las sillas, donde están esas sillas amarillas, y detrás de él arranca un falcón verde, ¿no? Yo siempre dije esa foto tenía perspectiva, tenía algo para adelante. Eduardo Favario fue asesinado, creo que en el año 74, si no me equivoco. Es decir, había una perspectiva, es decir, ese falcón verde que arrancaba detrás de Eduardo Favario, bueno, a la distancia siempre dice esa lectura de no de pasados, sino hacia futuro, ¿no? Bueno, ahí vemos otra de estas vistas, las vamos pasando. La idea también de que no hubiera ni panelamiento, sino que las fotos estuvieran colgadas. Norberto no quería enmarcar, no quería hacer cuadros. Y lo otro que pensamos también, junto con Norberto, fue que hubiera un recorrido como quien transita justamente el bosque. Era el bosque de la memoria, porque eran paisajes de la memoria, en un lugar particularmente dedicado a eso, a la memoria. Algo que quieren devaluar, ¿no?, en estos últimos tiempos. Bueno, ahí vemos al fondo uno de los humos y en primer plano la hoja número 2, si la memoria no me falla. Esta exposición tuvo una segunda versión en el Museo Franklin Rawson de San Juan, un precioso museo que hacía poco que se había inaugurado y coincidió esta invitación con el Festival de la Luz y sus exposiciones por todo el país, ¿no? Y esta fue una de esas exposiciones del festival. Ahí, algunos de los momentos del montaje, Norberto con uno de los chicos de montaje del museo. Las obras son las mismas. Lo que pudimos acá hacer, que no pudimos hacer en el parque, fue pasar el video de Lejía, porque logramos oscurecer una zona y pasar el video. Y me parece que pusimos algo más que ahora ahí viene. Exactamente, ahí tenemos el lugar donde se pasaba el video, justamente. Y acá lo que hizo Norberto fue llevar
una de esas sillas pintadas de negro, son las mismas sillas que la instalación del 68. Norberto conservó pulcramente, así como conservó las cartulinas de color que están en la obra de ingreso a su muestra de ahora. Y la llevamos y la pusimos en el medio, digamos, de esos paisajes residuales. Y yo, en el texto de los catálogos, puse que esa silla solitaria frente al paisaje, en general de escala reducida respecto al paisaje, eran las ausencias. Pero yo le voy a dejar a Norberto que cuente lo que dijo Vera, una de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, me hiciste caer en la trampa. Yo dije, bueno, sí, Vera Arach es una madre de Plaza de Mayo, donde acá sí voy a tener cierta confusión si su hija fue desaparecida a los 16 o a los 18 años, no, era muy jovencita, muy jovencita. Y Vera realmente era una mujer maravillosa, falleció hace muy poco tiempo. Y hicimos varias charlas en el Parque de la Memoria con ella, ¿no? Y así como Adriana recién dijo que la silla estaba sola, yo nunca digo la génesis de la obra. Yo creo que cada uno la completa como quiere y ve lo que quiere. Y esta mirada de Vera Arach, que me emociona mucho, la completó de una manera diferente del disparador que yo había elegido. Yo había hecho unos paisajes que tenían que ser lo más lindo que yo pudiese hacer el paisaje, qué sé yo, no sé si puedo o no, pero tenían que ser unos paisajes que atrajeran mucho por su belleza. Y en un rincón, una cuestión que a mí me obsesiona en el arte o en el trabajo bidimensional, que no he logrado, a pesar de los años que tengo, no he logrado, y lo he charlado con mucha gente, hay muchas explicaciones para eso, Adriana, Roberto deben tenerla, que en esas dos medidas de alto y ancho, alto y uno siempre componga. Vivimos en un mundo descompuesto, en una sociedad bastante poco compuesta, y sin embargo es mi nieta nomás, no se enoje, que me vino a escuchar y se ve que no le interesa nada lo que digo yo. No, mientras habló Adriana no hizo ninguna cosa, que empecé a hablar yo y se puso a hablar. Tenía que ver una silla y todo lo que pude descompuesta, estaba en un ángulo, era casi imperceptible, estaba mirando hacia afuera. Es una silla vacía, era eso, ¿no? Y Vera, cuando hacíamos la charla y yo decía esto de la silla vacía, dejaba abierto el diálogo como para que cada uno interprete eso como mejor quiera. No hay duda que una obra expuesta en el Parque de la Memoria ya de por sí está connotada, no hay duda que el lugar también colabora para esa lectura, para esa interpretación o mirada, o lo que tenga ganas de hacer el espectador. Yo siempre digo que pongo una obra y si alguien quiere pasar corriendo, que pase corriendo, si se quiere detener, mejor, y que cada uno pueda ver lo que le interese, pero siempre trabajo mucho fundamentalmente lo que no quiero que se vea. Trabajo mucho más lo que no quiero que se vea que lo que se vea, porque la que se vea puede tener fluctuaciones para un lado o para otro, pero no quiero, por ejemplo, voy a decir una barrabasada, perdón, no quisiera que alguien piense que en esa silla iba a venir, no sé, el general Videla se iba a sentar, ¿no es cierto? Y Vera, que yo decía que esa silla está vacía, Adriana había escrito en el catálogo también, esa ausencia, fundamentalmente la palabra ausencia marcaba mucho de esta historia, la palabra ausencia marcaba. Vera, y acá donde uno se emociona hasta las lágrimas, Vera le decía a los chicos, a las escuelas que estaban, la gente que venía, que ella cuando veía esas fotos se imaginaba a su hija entrando y sentándose. Y me emocioné. La profecía autocumplida. No, es que, digamos, ese es el espíritu de madres, digamos. Sí. Ese justamente, nosotros, a ver, yo hablé de los desaparecidos en el texto del catálogo. Para mí era 1 más 1, era 2 y listo. Nos sorprendió, o sea, pero ese es el espíritu, digamos, es el espíritu de para adelante.
con fe, luchando, no venganza, justicia, en fin, nada. Lamentablemente se nos están yendo, porque es como que en este momento es como que las necesitamos más que nunca. Pero bueno, en fin, nada, fue muy movilizante, como ustedes pueden ver, todo este proceso, y fue muy, muy lindo hacerlo, muy, muy lindo hacerlo. El salto siguiente es una obra que ustedes tienen acá en sala, que es del 18. Yo estaba, en ese momento, hacía muy poco que en Córdoba se había abierto el Museo Palacio Dionisi, que era un museo dedicado específicamente a la fotografía. A mí me habían invitado Natalia Mónaco, que lo tenía a cargo, conocía bien, qué sé yo había hecho una muestra anterior, y otra que también me miró, cerró los ojitos, Norberto no estaba, porque yo estaba ya con ella en Córdoba, y me dice, me tenés que traer obra de Norberto Púzzolo. Le digo, encantada de la vida. Y cuando empezamos a ver las fechas, le digo, Nati, si la muestra es en el 18, son los 50 años de Tucumán Arde. Tenemos que hacer algo con eso. Y yo digo, Norberto, tenemos que hacer algo. Y Norberto, silencio del otro lado, me dice, ¿qué querés que haga? Llevamos las fotos de Tucumán y qué sé yo, pero tenemos que hacer algo más. Y bueno, déjamelo pensar. No, entonces le digo, no sé, yo pensé que quizás podías incursionar de nuevo en el video, hace rato que no haces video. Los curadores somos mandados a hacer para pedir cosas y le tiramos el fardo al artista. Nada, porque sabemos en qué pileta tenemos agua, ¿no? Bueno, trabajó el pobre hombre como un descosido y salió el video Recuerdo Creo, que es una maravilla. Yo les pido que se sienten a verlo, porque otra vez, porque el fragmento, por cómo trabaja el contexto, su contexto personal, bueno, qué momento de la cinematografía, ¿no? Girri, Tiredier, bueno, en fin, toda una serie de cosas que tenían que ver con la militancia, con lo político, y que no estaba en absoluto reñido con el arte, y que estaba dentro del espíritu que motivó y que motorizó a todo ese grupo, a esa comunidad de artistas que hizo Tucumán Arde. Y un poquito antes de llevarlo a Córdoba, lo mostramos en Rosario, en la Semana del Arte, en el Museo de la Memoria de Rosario. Ahí ustedes ven, es una foto que saqué yo, malísima, pero se ve uno de los cuadros en donde aparecen fotografías de Tucumán Arde, que son las personas ingresando a la CGT de los Argentinos acá en Rosario, había unos carteles pintados a mano con distintas cosas de las matufias que se habían hecho en esos años, en la década de 60, en los ingenios azucareros, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, bueno, Ledesma, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Perdón, lástima que esos carteles la gente los pisaba y los rompía, que era la intención, pero era de León Ferrari. La verdad que había que haberse despegado y haber guardado los carteles. Sí, pero León, si no los hubieran roto, hubiera agarrado a hachazos los carteles, él mismo. Bueno, y esto, digamos, esta llegada de Recuerdo Creo, a los 50 años de Tucumán Arde, lo que hizo fue completar el programa original de Tucumán Arde, que tenía como itinerario empezar en la CGT de los Argentinos de Rosario, seguir por la CGT de los Argentinos de Buenos Aires, en donde fue clausurada, prácticamente no se abrió,
se secuestró el material, ahí desapareció el material que había formado parte de la exposición. Y el tercer lugar de exposición era Córdoba. Así que llegamos 50 años tarde con Recuerdo Creo. Muestro rápidamente, porque esto se está extendiendo por ahí un poco mucho, hicieron un dispositivo en donde se proyectaban particularmente videos, en donde se usaba la caja por fuera para mostrar algunas obras fijas, y adentro ahí ustedes pueden ver, bueno, la palabra de Norberto en el techo. ¿Por qué usar el techo? Era porque esto tiene 2 plantas, es un petit hotel hermosísimo, una casa preciosa, tiene una escalera enorme que se va subiendo y tiene un montón de visiones desde el primer piso que hacían que se pudiera leer la palabra de Norberto perfectamente en el dispositivo de proyección. Ahí está Nati con Norberto, un poquito más cerca, ahí se pueden ver algunas de las fotos de Tucumán Arde, mostrando la situación social y económica. ¿Podés pasarla rápido? Porque tengo la misma ropa que tengo hoy. Ay, no te puedo creer. No es. Rápido. Bueno, rápido, ahí estamos, rápido. Ahí están, y aquí es el interior donde se podía ver justamente el video, ¿no? Es un lugarcito así, muy recoleto, te podías sentar y podías ver el video. Mi proyección termina acá. Dejo esta imagen. ¿Por qué yo puse "Quiere ser Norberto Puzzolo"? ¿No? Que por supuesto se refiere al film. Culpa del turco. Así de fácil. Yo leí esto del turco que decía: Puzzolo pertenece a la historia del arte siendo un artista contemporáneo. Sí, turco, sí, ¿verdad? Verdad de Dios que sí. En cualquier sentido del término, no solo porque, como dice él, está vivo, sino porque produce desde un saber y un sentir su contemporaneidad. Lo que acontece aquí y ahora, si bien aquí y ahora es muchos lugares y muchos tiempos diversos. Y entonces yo dije, claro, es un viaje. Y yo dije, ¿cuál es el viaje más loco que uno ha visto en estos últimos tiempos? Y el túnel, ¿no? A hacer, porque en realidad la película se llama Ser John Malkovich, no se llama Quiere ser John Malkovich, ¿no? Pero digamos, el resonar de ese título, bueno, ser Norberto Puzzolo no iba a sonar, no iba a ser ese link, digamos. Se conoció como Quiere ser John Malkovich. Exactamente, Quiere ser John Malkovich, sí. Porque digamos, esa era la proposición que les hacían a los que habían inventado el dispositivo por el cual se metían en la cabeza y en el interior de John Malkovich, y por un rato eran John Malkovich, que era ser Gardel y todos los músicos, digamos, ¿no? O sea, esa parte del chiste, ¿no? Así un desarrapado, John Cusack, decía, les proponía y les cobraba, aparte, les cobraba entrada para ir por el túnel ese en donde llegaban a la perspectiva de John Malkovich. ¿Qué es? Los $200. $200 cobraban $200, ¿te acordás de eso? Bueno, ¿cómo? ¿Qué decías, Turquí? Digo, haremos unos pesos con Norberto. Y después pasamos la gorra, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, entonces yo puse en el texto, por ahí ustedes lo vieron, dije, en el túnel de ida y vuelta, como aquel del film de Spike Jonze, de Being John Malkovich, que se propone aquí no solo es zona de tránsito hacia el punto de vista del protagonista, o sea, cuando uno entra a una muestra, hace ese viaje, y si no hace ese viaje, se quedó afuera de la muestra, ¿no?
sino que también, el punto de vista del protagonista, sino que es también vía sustancial para un viaje en el tiempo que va del pasado al presente y nos hace experimentar las actuales circunstancias tamizadas por la mirada de un artista que usa para ello el relato que propone esta exhibición. El relato no es mala palabra, ¿no? Nos están jodiendo el lenguaje todo el tiempo. Perdón, el poco filtro lingüístico. Puzzolo no deja de reflexionar sobre su accionar creativo en base a lo aprendido y lo olvidado, a lo asimilado y a lo descartado, digo, porque acá hay toda una referencia a Grela, ¿no? El conjunto de obras expuesto indica que el artista tiene, a esta altura de su trayectoria, la certeza de haber instalado una gramática inaugural. Me puso una carita de que se ponía colorado cuando le pasé el texto acá al artista. Sin por eso dejar de tener conciencia de que el lenguaje, ciertas prácticas, el imperativo del ejercicio ético del oficio creador y aún los posicionamientos refractarios ya habían sido internalizados por aquel adolescente, el de volver a los 17, el de 15, 16, 17, 18, 19, ¿no? 19 Tucumán Arde, ¿no? Que tuvo su primera formación en el taller del maestro Grela, del que Norberto habla siempre. Siempre. Grela está presente en los cielitos argentinos, Grela está presente, obviamente, en esta muestra a rajatabla, ¿no? En los ejercicios de visión, pero tamizados por él, ¿no? Y lo que yo veo en estos ejercicios fondo basura son dos cosas. Son los ejercicios, son los agujeros negros de las figuras que los atraviesan. Son ese último paisaje que hace unos años me mandaste de Timbúes, de orillas del Carcarañá, después de una inundación devastadora, porque ese barro está con esta basura acá. Y estas oscuridades, las oscuridades, esta tenebrosidad que tiene toda esta serie, y los ejercicios de figuras que a veces significan barrotes y a veces significan agujeros negros, y todo lo que ustedes puedan relacionar con la actualidad es adrede. Y entonces yo ahora, como quien no quiere la cosa, te pregunto, Norberto, desde 1983, ¿lograste descender al llano? Esa es una... Supongo que es una cita de la carta que se está exhibiendo. Yo primero voy a hacer yo me pongo muy nervioso en esta situación, entonces necesito hacer alguna cosa para distenderme. Después de todo lo que dijo Adriana, ninguno va a querer tener colgada una foto de esta en el living. Porque son oscuras y demás. Yo tengo conciencia de eso, nunca trabajo para que alguien quiera tenerlo en su casa. Bueno, no sé, esa carta estuvo... no sé si voy a contestar esa pregunta exactamente, porque no sé si descendí al llano o no. Yo creo que siempre estuve en el llano, sobre todo siendo un habitante consuetudinario de la Pampa Gringa, ¿no? Así que todo es llano acá, no hay alturas. Esa carta estuvo guardada durante muchos años, estuvo olvidada, yo diría, porque realmente nunca me sucedió nada con esa carta. Es más, está firmada con mucho afecto y demás. Nunca me había sucedido absolutamente nada, no la tenía ni en cuenta. Y cuando la encontré o cuando la revisé alguna vez, había nombres propios, hay nombres propios.
Y entonces me parecía que no era justo publicarla, porque también hay conceptos ahí que no sé ni siquiera cómo decirlo en un lugar público, así como cómo expresar lo que siento con eso en un lugar público. Hay nombres propios que él propone como para mirar y otros para no mirar, y en general son todos compañeros, gente que yo quise mucho o quiero mucho, aunque no estén, y que algunos más que otros, o que algunos he mirado más que otros, y no me parecía justo mostrarla, porque yo también no estaba de acuerdo con esa carta, no estoy de acuerdo, digamos. Sí. Después. Y hoy, junto con Roberto, nos pareció, yo se la mostré, él le interesó mucho, de verdad, es llamativa, y me parece que estoy en una situación de edad y en determinado lugar del llano que la puedo mostrar tranquilo, es decir, no me hace ni mal ni bien, al contrario, creo que tiene que ver también, si yo trato de buscarle, que se lo busqué en estos últimos tiempos, antes no, algún tipo de explicación a eso, yo creo que Juan Grela, y acá voy a volver a contar una anécdota, porque lamentablemente cuando uno llega a cierta edad, toda su vida se compone de anécdotas. Es decir, lo que vive como buen viejo diciendo, en mi época tal cosa, ¿no? Yo empecé el taller de Grela, tenía 15 años, y seguramente esta anécdota, si no fue a los 15, fue a los 15 y medio. Había una señora, todo lo que yo hacía estaba mal, todo lo que yo hacía tenía que ser corregido, tenía que ser modificado porque no interpretaba, porque no hacía la línea curva como correspondía, o la línea libre, o la línea discontinua, o lo que fuese. Y había una señora, grande para mí, los 15 años, había tenido 38, hoy la miraría con otros ojos, tendría 38 años, muy grande, muy grande. Y entonces lo encaré al maestro, me animé, yo trabajaba durante el día, iba de noche, bastante cansado, era de 8 a 12, una cosa así, me cogían en Alberdi, yo vivía en Italia y Galvez, tenía que tomar 2 colectivos para volver. Y no recuerdo cómo le decíamos, si don Juan, Grela, maestro, pero sé que le digo, escúcheme, todo lo que yo hago está mal. Y en cambio, a esta señora nunca le dice nada. Y yo veo que más o menos poniendo los 2 papelitos al lado, más o menos mucha diferencia no hay. Y entonces Grela me llama aparte, no sé si en ese mismo momento, si después, si otro día, pero sí lo recuerdo con claridad esto, que me llama aparte y me dice, mira Norberto, yo tengo alumnos para que pretendo que sean pintores, vamos a decir, la palabra artista creo que tampoco él la usaba mucho y a mí me molesta un poco. Tengo alumnos que quiero que sean pintores y tengo alumnos para comer. Creo que esas son las cosas que yo tengo 4 o 5 pasajes así que me hicieron clic, clac, ¿no? Es esa cosa de esa vuelta de tuerca que uno se apiola de algo. Y creo que esa carta tiene mucho que ver con eso, porque todos los que fuimos sus alumnos, y los voy a nombrar algunos, me voy a olvidar de otros, Renzi, Favario, Bortolotti, Gatti, hay otra gente del taller, creo que él mismo también fue quien nos empujó un poco a hacer Tucumán Art. Yo creo que si no hubiésemos sido alumno de Grela tampoco hubiéramos estado en eso, pero de alguna otra manera cuando nosotros rompemos con la pintura, el arte no existe, el arte no está más en las paredes, se sintió abandonado por sus hijos, ¿no? Se sintió traicionado. Y yo creo que esa carta, muchos años después, tiene mucho que ver todavía con eso, ¿no? Y yo creo que esta muestra, que no la pensé así, la lectura es de Roberto, no me corresponde, creo que hay una interrelación, creo que hay un diálogo entre Grela y yo, ¿no? Entre maestro y alumno, creo que hay un diálogo y creo que también de alguna manera un homenaje. Después, en todo caso, contaré por qué nace esta muestra, ¿no? Eso, bueno. No, yo a esto lo que quería aportar es, en cuanto a mi interés por esa carta de Grela, cuando el flaco me la mostró dije, sí, por favor, flaco, esto tiene que estar. Además de que me parecía muy interesante porque había puterío ahí, que me parece muy rico, pero fundamentalmente creo que la muestra lo demuestra, lo que hay tanto por parte del flaco en querer mostrar esa carta y hablar de esa carta, como en la misma carta, son 2
que es que es un gesto de amor indudable. Entre eso, yo soy un crítico del concepto de maestro. Creo hoy que el concepto de maestro es un concepto demasiado determinante, pero cuando el flaco dice maestro y se refiere a Grela, es otra cosa. Yo diría devoción. Hay algo de ese amor que se siente ahí, que se siente allá por el maestro Grela, y hay algo de ese amor que se siente en la carta por el discípulo. Esas cosas no se la dice a la señora de 38 años tampoco, que en ese momento a lo mejor tendría 70 y ya ni se acordaba que había pasado por el taller de Grela, sino que se la está diciendo a un tipo que está haciendo una carrera artística y se la está haciendo desde el lugar más genuino que tiene, que es la crítica. Grela siempre creyó profundamente en que se crece desde la crítica, y me parece que, más allá de que hay algunas frases y algunos epítetos que me parecen muy divertidos, creo que realmente tiene que ver con eso. Y el efecto, el flaco puede decir que sí, que no, incluso habiéndolo olvidado, hay un efecto, aunque sea residual, que es evidente. Esta muestra, de alguna manera, también es un efecto de esa carta, entre otras cosas. Por eso empieza con aquello, que son esos primeros ejercicios que él tenía que hacer en el taller de Grela. Sí, tiene, por supuesto, todo tiene que ver con todo. Y esta muestra o esta producción, por eso están esas cartulinas, que también, no sé si creo que hay un texto que aclara, que son cartones que yo guardé de la imprenta que trabajaba en esa época, es decir, cuando era un chico que trabajaba de pibe en esa imprenta, y esas eran cartulinas que se usaban para nivelar las máquinas, se pasaban para que los rollos de los mojadores, creo que eran del offset, supongo que las máquinas hoy son modernas o de otra manera, se nivelaran. Va a ver que las cartulinas tienen cierta cosa, manchas o desparejo en su impresión, no son perfectas de colores, y esas eran tiradas. Y también se van a reír ahora, no eran tiradas, no había cartoneros como ahora, pasaba un señor con una camioneta muy vieja, compraba los recortes de papeles y el patrón con eso nos daba a nosotros y hacíamos el mate cocido de la tarde. Mate cocido con bizcocho de la tarde con los cartulinas que se tiraban. Así que esa vez tengo que haber tomado medio mate cocido porque yo me llevé las cartulinas, se las pedí, me las llevé y permanecieron guardadas en el estudio durante muchos años. Y en la pandemia, esta muestra nace en la pandemia concretamente, creo que como uno no podía mirar para adelante, porque no sabíamos qué iba a pasar mañana, creo que mucha gente le pasó eso, empezar a mirar para atrás. Yo iba al estudio, revolvía qué había, qué no había, y me topé con todos esos ejercicios que había hecho Grela, algunos muy deteriorados, otros bien conservados, los óleos puestos uno arriba de otro, eran cartulinas también de la imprenta, se imprimía de un lado, todas quedaban blancas, yo lo usaba para hacer los ejercicios con óleo, uno arriba de otro, se pegotearon mucho, pero bueno, pero están. Y esas cartulinas se me ocurrió que podía ser una cosa lúdica en esa angustia, en esa cosa tremenda que estábamos viviendo en plena pandemia, así como hice una serie que se mostró un poco en una publicación, que son los paisajes del encierro. Hoy me gustaría, de todo lo que se habló acá, reflexionaba de cambiarle ese nombre, porque hay gente que habla de que nos encerraron durante esa época en vez de cuidarnos la salud. Así que es muy probable que para la segunda versión, si es que la hago, le cambie el nombre por, no sé, paisaje de la pandemia, por decir uno. Y entonces me puse a jugar con esas cartulinas y me pareció que una de las formas era buscar ese ejercicio, resolverlo de todas las maneras. El número 99, se darán cuenta que falta uno, es porque casi es un cuento de la buena pipa, ¿no? Se puede empezar por uno y terminar por el número que ustedes quieran. Yo elegí 99 porque tampoco tenía tantas cartulinas, ¿no? Incluso tiene cosas muy que tienen que ver con el trabajo, pero también con las casualidades. Si hay más de un color, menos de otra, es decir, había que adaptarlo a la cantidad de cartulinas que hubiese, ¿no? Eso es un poco la génesis. Y los otros también son los ejercicios que hacía en aquella época y que yo quería rehacer, pero bueno, no iba a hacer un papel y hacer los mismos ejercicios. Y me pareció que, con esta cuestión
este lugar que yo ocupo o que elijo ocupar, me pareció que hacer un fondo con basura que tiene determinadas características, determinados elementos y demás, me pareció que podía ser ese soporte para esos ejercicios que estaban hechos arriba, nada complejo, digamos. Sí elegí fondo basura, bueno, cada uno. En tren de hacer un chiste. Yo hoy leía de nuevo la carta de Grela, las primeras partes, y dice que no comprendí, numera los ítems, ¿no? De las críticas, las ordena, las numera. Dice que no comprendí de las fotografías todo aquello que tapa la foto en sí. No podía él ver que él estaba ahí, que era una enseñanza de él. El fragmento, la basurita, el cascotito guardado, el pedacito de papel, aparte que él mismo utilizaba para armar las naturalezas muertas, para trabajar el tema del espacio, del adelante y el atrás, etcétera, etcétera. Bueno, no lo podía ver porque estaba en foto, no estaba en pintura, ¿no? Creo que llega un momento dado que, bueno, que uno es complicado, porque uno lo piensa de sí mismo, te pasan los años a ver, miro las cosas con estas mismas anteojeras o abro el foco, ¿no? ¿Qué hacer? Y la cosa graciosa, la tercera observación dice, las temáticas muy diversas y a su vez incoherentes las sentí. ¿No es el maestro Yoda? ¿No? O sea, el tipo de construcción. Entonces, era un maestro. Bueno, una de las lecturas casi obligadas era el arquero Zen, ¿no? Esa cosa de la concentración. Recuerdo, no sé, para sintetizar así, el arquero Zen era que la parábola, ¿no? Es decir, que para tensar el arco y toda la cosa del tensado del arco, pero no apuntar así, sino apuntar arriba para que la flecha cayera más lejos. Toda esa enseñanza de él era una lectura casi obligada, era un maestro zen en un punto, ¿no? Pero yo leí esta frase, Grela y Yoda, un solo corazón. Bueno, no sé, ¿quieren? No sé cómo estamos. ¿Quieres ¿Cómo preguntarme estamos? algo? ¿De número de teléfono? Es que, flaco, nos debemos un encuentro nosotros, pero bueno, eso después lo arreglamos. No, a mí lo que me interesa es esto, e insisto, yo creo que es al comienzo del texto que digo lo que citaste vos, Adri, y que lo siento completamente. Vos sabés, me encantó que asociaste lo de Bing Malkovich con el viaje. Y esto es un viaje en varios sentidos, el viaje que emprende uno cuando viene a la muestra, pero también, y esto me encantó vivirlo, poder vivirlo junto a él con la muestra, el viaje de Norberto, que es esta muestra, porque es un viaje muy fuerte, es un viaje que, bueno, como él dijo, es un viaje de vuelta a la pandemia, porque a pensar ese momento, que es fuerte volver a pensarlo, es un viaje a sus comienzos, porque además esto es un viaje que en pocas piezas, porque si tuviéramos que hacer una retrospectiva necesitaríamos varios museos, en pocas piezas recorre la historia de Norberto, y algo que a mí me parece fundamental, la recorre bien situado benjaminianamente en el presente. Eso me parece que es fundamental. Parece que no estuviera recorriendo una historia y que estuviera hablando de ahora todo el tiempo, y sin embargo, en ese ahora que plantea está todo ese recorrido desde los 15 años. Eso me parece que es muy difícil de lograr en una muestra, y sobre todo porque no está planteada como una muestra antológica, porque él mismo no quería que fuera una antológica, porque quería mostrar que sí estaba vivo, y creo que esto no solo lo muestra, sino que lo demuestra. Hay una cosa más, perdón, y termino con esto, pero que hoy estuve charlando con vos en el micro.
Sí, con él, con Grela. Pero ustedes vieron esas horas que uno pasa en el micro, ¿no? Porque un ratito la llanura pampeana la ve, pero, ¿no? Ya. Y vos hablaste de los formalistas rusos, ¿no? Y de que la abstracción, la geometría, los constructivistas, los productivistas y la revolución, ¿no? Y ahí, ¿qué lo interrumpió a eso? Stalin. Y Hitler y Milei. Entonces, denunciemos a los geométricos de living, a los geométricos de casa de decoración. Y reivindiquemos al geométrico que usa de fondo la basura. Eso. Yo creo que lo creo. Bueno, si alguien quiere preguntar, no sé, porque... Quería comentarte algo, porque a mí me encanta cuando vos decís que con esa postura tan humilde de los grandes, y que decís que tu obra se va a interpretar por nosotros, y cuando tuve la experiencia de vivir toda la noche en los museos sentada en una banqueta al lado de tu obra para que la gente no... y observar la reacción. Desde la inocencia de la gente que transita, el ciudadano que transita las noches en los museos, que no es un ciudadano experto en arte, hay de todo y que es multitudinario. Y eso que vos decías, Adriana, de esta zona de agujeros negros, que normalmente dice, ¿quién va a querer comprar una obra y llevarse la obra a su casa? Y la oposición, bueno, sí son muchos, pero bueno, la oposición del espectador inocente de tu primera obra. No hubo una sola persona que no se sacara una fotografía en tu obra, ni grande, ni pequeña, ni un niño, porque hay de todas las edades, es una franja etaria muy grande la noche en los museos, y tampoco que no entrara con una mirada de asombro, con una... Tuve que cuidarla mucho porque todos querían ir a tocar a besos de lo que estaba hecho, pero fue increíble porque yo digo, este tipo que, perdonadme No, está bien. Pero, me molesta más cuando me dicen señor. Que te abrís así tan horizontal, y bueno, también lo hiciste cuando hicimos la entrevista, que cómo puede ser tan genial de que nos está contando un gran drama y empieza con una sinfonía alegre. Y la gente interpretó muchas cosas. Otros me decían, viste que empieza con el color y se va a la oscuridad de la última sala. Y un montón de serie de cosas que a lo mejor no conocían en profundidad tu obra, que es tremendamente movilizante. Bueno, eso quería compartirte, porque es una alegría eterna la primera sala para todo el mundo que pasó por ahí. Y eso y la última vemos. Y la última, no hablamos de la última, pero a mí es una obra que me interesa porque es de este año. Sí. Tiene que ver con lo que pasa. Siempre, por supuesto, yo siempre digo que el tema es uno como persona y uno como unicidad. Siempre, si busco todas mis obras, yo creo que hay un tema recurrente y demás, resuelto de diferentes maneras. Y esa última obra para mí resume cosas personales y cosas universales, ¿no? Que yo creo que también hablar de lo personal, si uno no logra universalizarlo, si no logra que de alguna manera una partecita de esa toca algo del otro. Y con esa obra también me pasaron anécdotas muy fuertes de la persona que se siente que la oscuridad les molesta, o que la angustia, o que la luz se pone abajo y saca una foto, hasta alguien que, bueno, que estuvo detenido y que se angustió mucho ahí adentro, ¿no? Quiero decir, esas distintas miradas, esas distintas
situaciones que le pase a cada uno son las que me interesan, pero siempre, no es que yo haya pensado que iba a ocurrir eso, pero siempre en esa línea, que no ocurra, en lo que decía al principio, que lo que trabajo más, lo que no quiero que se vea, ¿no? De todas maneras... Tanto que pusiste un cuadro vacío. Claro, hay un cuadro vacío. Sí, por favor. Perdón, ya que él la mencionó, yo creo sinceramente que es la obra para mí más contundente, esta última, esto es muy personal, pero que la sentimos en el museo de ese modo. Es la primera vez que una sala se oscurece a negro como oscurecimos esa, porque hablándolo con él y viéndolo, supimos que lo necesitaba, porque de lo que se trata es de eso, es de entrar. Vos hablabas de agujeros negros y ahí de alguna manera uno entra en el agujero negro y creo que exactamente, y me parece que esta metáfora, por decirlo de algún modo, o metonimia del cuadro vacío, del marco solo, porque ni siquiera, si ya digo cuadro vacío, estoy yendo a la metáfora del marco solo, es algo que vos traés, Norberto, que hay algo como que esa idea te roe siempre, y me parece que acá, en esa aparición fugaz de eso, hay algo que es muy posibilitante para quien tiene la experiencia, para el que viene a experienciar esa obra, que es esa fugacidad de la aparición del marco. Me parece que ahí hay una conjunción entre audio, visibilidad, etcétera, que hace de eso un lugar. Yo te digo sinceramente, creo que podría escribir un ensayo sobre esa obra sola. Allá hay una pregunta, me parece. Hola, ¿cómo andás? Cuando hablamos con Norberto Puzo para la nota que hizo para la revista Orgullo, hablamos de eso, de cómo está presente insistentemente en su obra esa conjunción de dos elementos modernistas que son la repetición y el marco, ¿no? En las sillas, incluso, que es una obra muy vanguardista, sin embargo, hay una vidriera que opera Exactamente. como marco y hay una serie repetida de sillas. Es verdad. Exacto. Y también ahí el cuadro es el otro, etcétera, etcétera. Perdón, ahora te dejo, pero me encanta, ahora que te vi ahí, ella es Beatriz Viñoli, y esta muestra tiene, me parece también algo más que fue como que nos dio para una muestra que invita. Esa primera obra hizo que pudiéramos invitar a Beatriz, porque Beatriz es la autora del videopoema que está corriendo allá junto a la primera obra. Sí, perdón. No, una cosa muy simple que me pasa con Roberto. Y más profundamente ahora, cuando el otro día estuvimos charlando. Bueno, quiero decir, yo cuando entré a la obra de las sillas, no había nada, digamos, por lo que era esa época en que ya estaban preparadas las copitas para brindar y picar algo. No había nada de eso. Estaba todo vacío, cuadriculado por el piso y las sillas orientadas hacia afuera. Bueno, ahí había un vacío, ¿no? Sí, digamos, se me ocurrió cuando estaba hablando de esto, una cosa que, bueno, me lo dijo un amigo que no debe ser nuevo con nadie, pero bueno, él, medio filósofo, él decía que el presente no existe, porque ya pasó, y el futuro es un proyecto. ¿El pasado qué es? Bueno, el pasado de cada uno es uno. Es lo que uno construyó. Ese es el pasado. Es nuestra vida. Con los errores,
las satisfacciones. Tu obra, y mucho más, que empezaste con Greta o antes, es tu vida. Y lo que me conmueve más es esa facilidad que tenés, no solo el trabajo que haces, sino también cuando hablas. Esto de decir, formaste parte de un colectivo de artistas impresionante, pero vos decís, bueno, pero yo soy yo y hago lo que siento, y es verdad, ¿no? Bueno, eso, estoy enamorado de vos. ¿Sabés que te lo agradezco mucho, pero como dijiste que tuviste en la muestra, como dijiste que tuviste en la muestra de sillas, sos un viejo, ¿viste? ¿Me entendés? Y yo con viejo no salgo. Bueno, si te llegas a separar. Claro. No, vos decís que facilidad, no tengo ninguna facilidad para trabajar, me cuesta muchísimo trabajar, me cuesta mucho. Siempre en broma me defino como, y creo que esta muestra, así como Roberto dice que soy contemporáneo, yo creo que me cuesta mucho, por edad además, por mi propia edad, escapar a una cosa que también digo como broma, pero que es muy verdadera, que no puedo escapar a esta cuestión de ser un vanguardista del siglo pasado, ¿no? Y se nota muchas cosas, incluso el cuadro vacío, nosotros negamos el arte, negamos la pintura, una cantidad de cosas que están presentes siempre y que, bueno, por más esfuerzo que haga, uno es uno, no puede escapar a su designio, ¿no? Pero voy a disentir con eso porque me parece que esta es una mirada sobre eso, porque en ese momento había que hacerlo. El vanguardista del siglo pasado es el que abandonaba la pintura, en algún caso pasaba a la acción, etcétera, etcétera. Hoy vos das toda una vuelta y desde el arte, desde el museo, estás mirando eso y nos estás haciendo ver, que eso me parece que es fundamental. Bueno, gracias. Y de paso, otra cosa también, en diálogo con tu texto que hablas de la utopía, tenemos que recuperar esa utopía, o sea, recrearla. Sí, porque nos está yendo como nos está yendo, porque abandonamos esa utopía que nos la devaluó la posmodernidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿viste? Es hora de revisar. Es hora de revisar. Y a mí me parece que la obra de Norberto, esta obra actual, recién hecha aparte entre el 18 y ahora, o sea, son estos pocos años, nos conmina a hacer esa revisión. Beatriz. Se me ocurre algo escuchando a Adriana leyendo esta obra, pienso que una cosa es negar y otra cosa es incluir la negación. O sea, la vanguardia del siglo XX fue un momento, digamos, hegeliano, un péndulo hegeliano de negación, del arte y de un montón de cosas. Y en esta obra, como decía Adriana, la antimateria, no está incluida esa negación. O sea, llega al museo incluyendo la negación, portando la negación, asumiendo la negación, pero no negando nada. ¿No? Es distinto decir no, esto no fue, que decir acá hubo un no y yo lo integro a mi historia. Bueno, ya que habló Beatriz Viñoli, a mí me gustaría contar, bueno, ya lo han visto el poema visual que hizo, el poema, el video poema, pero incluso la decisión con Roberto de incluirlo es porque realmente a mí me cae, no sé cómo decirlo, me parece un trabajo maravilloso. Me parece importante que lo relate ella, hay una inflexión de voz muy particular, creo que leído de otra manera no sería lo mismo,
Y lo otro que también me llamó mucho la atención cuando ella había venido a casa y yo le dije que estaba haciendo esas cosas y me pidió los que fueron amarillos, no sé si son 18, 19, no sé cuántos son los números. Ah, por teléfono, sí. En plena pandemia. Vos me mandaste esa versión digital por WhatsApp. Por WhatsApp. Y después Y la pedí en alta y me la mandaste en alta. cuando ella habla de la foto de Kevin Carter, que es tan dramática, es un bicho, un pajarraco, un buitre con una criatura totalmente desnutrida, es decir, son esas fotos realmente, bueno, Kevin Carter termina suicidándose muy joven, como también está puesto en el poema, pero que como información abstracta, digamos, que alguien pudiese, a mí me sorprende, medio me río a veces cuando alguien mira las nubes y dice, mira el conejito, mira el pajarito, mira la vaquita en las nubes, ¿no? Yo nunca encuentro formas, yo veo nubes. Incluso, ya que hice varios chistes, puedo hacer otro. Digo, ¿y por qué cuando miran un cuadro abstracto no dicen, ay, mira un cuadradito, mira un triangulito, mira un circulito, ¿no? Sin embargo, en la nube sí se ve el conejito. Y que Beatriz, a través de esa cosa tan abstracta y tan elemental, porque además es elemental, incluso con unos colores que voy a volver a citar a Grela para que no se vaya, para que quede acá entre nosotros, son cartulinas de colores, dicho por Grela, antipictóricos, ¿no? Es decir, él todavía, mientras vivió, reaccionaba sobre las pinturitas y yo le decía, pero Grela, porque teníamos algunas charlas mensuales, pero Grela, si en el kiosco de la esquina venden pinturita fluo, ¿por qué alguien no puede pintar con pinturita fluo? ¿No? Es decir, si se vende el color verde bicicleta, ¿por qué no se puede cortar con el rojo tomate? Es decir, no, los colores tenían que ser, yo creo que eso también tengo algún tipo de explicación. Creo que él, Piccoli, que fue otro de mis maestros y además de tío, creo que fueron educados a través de la Pinacoteca de los Genios. Y la Pinacoteca de los Genios reproducía todas las obras europeas, todas teñidas por las velas, teñidas por el cebo, teñidas por marrones. Yo vimos con Silvina la Capilla Sistina, que en las reproducciones estaba con colores quebrados, y el rojo tiene verde, y es la vela, el cebo que caímos, un día fuimos con Silvina a la Capilla Sistina y nos pasó ahí, nos pasó en otra obra en Rumania que estaban restaurando, y otro que color antipictórico, Miguel Ángel, unos colores que el Villiquen se queda corto, ¿no? Y realmente esa cosa de que los colores tienen que estar quebrados, uno siempre por su complementario, esa cosa, y es hablar de los colores antipictóricos. Y que, bueno, me fui un poco de tema, que Beatriz hiciera ese poema a partir de esos cuadraditos y que uno escucha el poema, lo mira y de alguna manera está presente el buitre en un cuadrado, ve la historia ahí, el niño, el caserío con un... Realmente el calor, el amarillo y el calor. Me parece que es un trabajo de una persona inteligente, para hacerlo resumido, ¿no? Para resumir en un término, digamos, la historia, ¿no? Bueno, ¿ya me puedo romper? Bueno, no, está bien. Gracias. Bueno, yo quiero, entonces termino agradeciendo a Roberto como curador de la muestra, con su texto y su acompañamiento, y Adriana haber venido a Rosario a hacer la presentación que hizo, la historia, espero no olvidarme de nada, y muy agradecido incluso por cómo ella tiene catalogada mi obra, cómo la tiene, ¿Qué sonitos se el cajoncito A, el cajoncito B, el cajoncito C, con orden alfabético y todo. Roberto también con su gran capacidad. Y el título de la obra, Bolero 17, era que yo empecé más o menos a los 15, a los 19 estábamos con Tucumán Arde, o un poco antes con la muestra Rosario 67 en el Museo de Arte Moderno. Entonces, el 17, que no sé qué hubiera pasado, lo dije en la presentación de la muestra ese día que se inauguró, si Violeta Parra escribía Volver a los 20, no lo podías usar. Pero me pegó justo, ¿no? Me pegó justo Bolero 17, una canción que uno tiene mucho afecto, que no sé, incluso por Violeta y su vida. Y esa noche dije, bueno, se me ocurrió ahí sobre la marcha, que además creo que vale la pena decirlo ahora también,
que además de la canción Bolero 17, Violeta Parra tiene otra que se llama Gracias a la Vida, y yo creo que todos los que estamos en este métier, que tenemos la posibilidad de enterarnos del arte, poder practicarlo, poder exponer, poder charlar de estas cosas en un momento tan dramático como marcó varias veces Adriana, yo creo que lo que está pasando en la universidad, hoy hubo 8 allanamientos a la gente de ATA que hizo allanamientos muy violentos además. Creo que Gracias a la Vida también vale la pena usar también ese título de una canción de Violeta Parra, ¿no? Y antes que empezara todo esto, si me tocaba empezar, yo decía que cualquier reunión que se haga hoy día había que comenzarla con un minuto de silencio, ¿no? Pero bueno, era otro de mis salidas medias, no sé cómo cantar. Gracias. Bueno.